Dios les bendiga, amados hermanos, buenos días, ¿cómo están? Amén, damos gracias a Dios porque nos permite estar nuevamente juntos como familia, como la iglesia del Señor, amén. Damos gracias a Dios también por la vida de nuestros hermanos que nos observan y nos escuchan por internet. Reciban un cordial saludo, un fraternal abrazo. Dios les bendiga, amados hermanos, y qué bueno que pueden estar siendo edificados a través de los medios electrónicos como lo es el internet. Dios les bendiga también. Amados hermanos, pues damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno y ha sido fiel, y creo que ¿cuántos creen que Dios ha venido hablando a nuestras vidas a lo largo de estos días? A lo largo de este tiempo que nos hemos empezado a congregar, creo yo que ya hacía falta, ¿verdad? Porque es el plan de Dios que como iglesia estemos juntos siendo edificados por Él, y tenemos fe en que el Señor sigue hablando a nuestras vidas. Amén. Hace unos días veía un poco sobre la vida de los reyes allá en Inglaterra, y observaba cómo cuando ellos salen a las calles o hay algún evento como alguna boda, cómo se llenan las calles de personas, gente que quisiera estar posiblemente un tiempo con ellos, pero sabemos que la realeza convive solamente con la realeza, ¿cierto? Es decir, mucha gente también quisiera estar cerca de algún artista, de algún jugador de fútbol. Hoy en día muchos jóvenes o muchas personas quisiera estar cerca de su youtuber favorito, porque hoy en día ya incluso es considerada una profesión ser un youtuber. Los tiempos van cambiando, y así la gente regularmente tiende o desea estar cerca de esa persona que admira. Los hijos quieren estar cerca de sus padres, etcétera. Posiblemente si nosotros reflexionamos en ello, nosotros quisiéramos estar cerca de alguien, ¿verdad? Y el día de hoy, amados hermanos, tenemos la oportunidad de poder venir y de alguna otra forma estar cerca unos con otros, y estar al mismo tiempo también en nuestro diario vivir cerca de Dios, que es lo más importante. Quiero que me acompañen con sus Biblias y quiero que permanezcan sentados, hermanos, en el libro del profeta Isaías, capítulo 57, versículo 15. Isaías 57, 15. En la Biblia encontramos pasajes muy importantes o muy impresionantes. Por ejemplo, yo creo que la mayoría de la gente, aunque no conozca mucho de las Escrituras, conoce la historia de cuando Dios abrió el mar para que el pueblo de Israel pudiera huir, ¿verdad? Y es algo impresionante, ¿o no? ¿Verdad? Yo creo que la mayoría de la gente conoce cuando David venció a Goliat, cuando Dios a través de David le dio la victoria con el gigante Goliat. Y son historias, amados hermanos, muy impresionantes. Tan es así que regularmente son las historias que se le comparte a los niños. Incluso la gente inconversa, la gente que no tiene una relación con Dios, conoce estas historias. Y cuando compartimos con ellos de la palabra, son historias que regularmente ellos sacan a relucir. Oye, ¿cómo estuvo cuando sucedió esto? ¿Verdad? Hay historias muy impresionantes. Y el versículo que vamos a leer, amados hermanos, realmente es muy asombroso. Posiblemente no sea muy conocido, pero verdaderamente si reflexionamos en él, es un versículo muy asombroso. ¿Estamos ahí? Lo voy a leer yo y ustedes me siguen con su vista. Pueden permanecer sentados. La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad
y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Dios, amados hermanos, nos muestra y nos hace ver parte de sus atributos. Yo creo que si el pastor tomara este versículo para predicar, podría hacer una serie de determinados meses, por ejemplo, de lo alto y sublime que es Dios. No sé, el pastor podría escudriñar la Escritura y darnos una serie de esto, y aún sería algo por encima. El pastor podría predicarnos sobre el Dios que es eterno, que habita en la eternidad. Imagínense que nos predicara o nos hiciera una serie, como lo ha hecho, de su santidad. Posiblemente pudiera darnos un estudio o una serie sobre este versículo que durara meses, ¿verdad? ¿Por qué? Porque qué tanta profundidad hay en hablar en la eternidad de Dios, en su santidad y en lo alto y sublime que es Él. Y yo pregunto, ¿hay algún ser humano o alguna cosa creada que tenga estos atributos? Es decir, las personas quieren pasar tiempo con su artista favorito, quieren pasar tiempo con los políticos con los cuales ellos tienen agrado, quieren pasar tiempo con la realeza terrenal, pero ninguno de ellos tiene los atributos que Dios tiene, como que Él es el alto y sublime, Él es eterno y Él es santo. ¿Y qué dice Dios? Ese Dios, ¿en qué lugar habita? Fíjense lo que dice el versículo 15. Yo habito en la altura y la santidad. Es decir, amados hermanos, Él tiene una morada en la altura, en los cielos, donde un día anhelamos estar juntamente con Él, y en la santidad, en la cual nosotros podemos un día llegar a esa santidad y estar viviendo en esa santidad, no por nuestros propios hechos, sino por la santidad de Cristo que ha sido sustituida, y nosotros podemos estar teniendo esa relación con Dios. Pero lo asombroso, amados hermanos, que era lo que le mencionaba de este versículo, es la culminación de él. Lo leemos desde el inicio. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Y qué dice, amados hermanos? Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Es decir, amados hermanos, ese Dios alto y sublime, el eterno, el que habita en los cielos y en la santidad, tiene una segunda morada, y es en el corazón del contrito y humillado. Es algo, amados hermanos, asombroso y al mismo tiempo inexplicable. Cómo ese Dios todopoderoso, creador, sublime, eterno, y con todos sus atributos, que aún en este versículo no lo dice, decide también al mismo tiempo habitar en el corazón contrito y quebrantado. Es decir, no necesitamos hacer obras, no necesitamos tener riquezas, no necesitamos tener absolutamente nada y hacer nada por Dios, porque no podríamos hacerlo. Lo único que Dios nos dice que tenemos que tener es un corazón contrito y quebrantado, un corazón humillado para que Él pueda habitar en nosotros. Y creo, amados hermanos, que el hecho de que cada uno de ustedes el día de hoy esté en este lugar es porque entiende eso. Y tiene un corazón contrito y humillado, y un corazón que se rinde y se quebranta ante Dios. Y podemos darle gracias a Dios y a su Espíritu Santo, quien es quien dirige nuestro corazón para poder humillarnos ante Dios.
Amén. ¿Qué les parece si oramos en esta mañana y le agradecemos a Dios por esa decisión que Él tiene y por esa promesa y por esa bendición que Él nos da de que Él habita en cada uno de nosotros? Nos ponemos de pie para orar ahora sí. Amado Dios, te damos gracias en este día. Te damos gracias, amado Padre, porque tú eres el Todopoderoso, porque eres el Dios fiel, el Dios bondadoso, el Dios eterno, el Dios alto y sublime. Señor, y aunque conocemos esas palabras y te las expresamos porque tu palabra lo dice, no alcanzamos, Dios, a comprender, Señor, y a reflexionar en lo que todo ello significa, amado Padre. Te damos gracias, Dios, por tu omnipotencia, por tu omnisciencia, Señor, por tu señorío, por tu soberanía, Padre. Te damos gracias, Dios, porque teniendo tú todos esos atributos, Señor, decides habitar en todos aquellos, Señor, que ponen su fe en tu Hijo Jesús. Te damos gracias, Dios, en este día, porque tu Espíritu Santo sigue trabajando en el corazón de tu iglesia y dirige nuestros pasos, Señor, hasta este lugar para alabarte, Señor, adorarte, para traer gloria a tu nombre, Señor, que es el fin del que podamos estar en esta tierra, Señor, y el fin de nuestras vidas. Te damos gracias, Dios, porque el día de hoy, Señor, nos has permitido llegar con un corazón dispuesto, Señor, para glorificar tu nombre, pero también para ser edificado, Señor, por tu palabra, Dios. Te damos gracias, Dios, porque nos permite, Señor, alabarte, adorarte, nos permites traer canto, Señor, teniendo la seguridad de que tú inclinas tu oído, Señor, para ser exaltado, Señor, por seres tan insignificantes como lo es cada uno de nosotros, Dios. Te damos gracias, Dios, porque no eres un ser humano. Te damos gracias, Dios, porque tú, siendo el merecedor de toda la gloria y siendo tú santo, Señor, y entendiendo que al ser santo el pecado, Señor, lo aborreces y no puede estar cerca de ti, Señor, te damos gracias porque tu Hijo Jesús nos santifica y hace que nuestro corazón esté contrito, humillado y quebrantado. Y aún en tu santidad, Señor, podemos acercarnos a ti y tú decides habitar en cada uno de nosotros, aún teniendo, Señor, tu morada celestial, aún teniendo tu trono alto y sublime, decides habitar en el corazón de cada uno de tus hijos, de tu iglesia, amado Dios. Te damos gracias, amado Padre, por tu misericordia, Señor, y por tu gracia, la cual entendemos en tu palabra, Señor. Te damos gracias, Dios, porque a nosotros nos permites estar aquí físicamente, Señor, pero pones también los medios necesarios para que nuestros hermanos que nos observan, Señor, desde otra parte del mundo, desde otra parte del país, también puedan ser edificados en este momento, amado Dios. Muchas gracias, Padre, porque muestras tu amor y tu misericordia, Señor, en todo esto, amado Padre. Gracias, Dios, y disponemos nuestro corazón, Señor, para que tú sigas hablando a nuestras vidas y sigas trabajando en cada uno de nosotros, Señor. Y sigas haciéndonos cada día más como tú y como tú lo deseas, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, amados hermanos, y entendiendo todo esto, aprovechemos la oportunidad que Dios nos da de poder estar cerca de Él y aprovechemos la bendición que Él nos da de que Él pueda habitar con cada uno de nosotros. Amén. Vamos a disponer nuestro corazón para alabarle. Damos lugar a nuestra hermana Abby para continuar con el servicio. Dios les bendiga, hermanos. Una vez más el Señor nos permite estar
reunidos para alabar, para exaltar su nombre. Yo creo que es una palabra, son palabras, ¿verdad?, muy escuchadas dentro de una iglesia. Alabar, adorar, exaltar, pero muchas veces no las conocemos realmente. Lo que significa adorar, lo que significa exaltar a Dios. Y Dios nos da esa oportunidad todos los días, no solamente cada domingo, sino todos los días para poder realmente experimentar esa adoración con Dios, esa exaltación a Dios y estar agradecidos porque por su gracia estamos aquí. No conozco la vida de cada uno fuera de la iglesia, no conocen mi vida fuera de la iglesia, pero Dios la conoce. Y sé que a pesar de que pudimos o fallamos, yo creo que puede ser una confirmación, una realidad de que fallamos. Dios nos permite estar aquí. Dios no nos consumió en ese momento de nuestro pecado. Dios no nos arrebató la vida en ese momento de nuestro pecado. Si Dios nos permite estar aquí para poder arrepentirnos, para poder estar en comunión, porque Él desea que estemos en comunión con Él y ser agradecidos. Ahorita venía a mi mente cuando estaba yo estudiando, ya era la etapa final, ya me iba a graduar, pero en el último semestre se me complicaron las cosas económicamente y no podía pagar el semestre y ya era el último. Y hablé con la persona superior de la escuela y le hice saber la situación. Y ella decía, yo voy a pagar esa mensualidad y tú me la vas a ir pagando como puedas. Si tienes 10 pesos me vas a ir abonando. Y mi corazón se llenaba de agradecimiento con ella, porque ya era mi último semestre. Y quise darle lo mejor en agradecimiento. Y lo mejor que tuve en ese momento fue un anillo con piedra Swarovski, y se lo regalé. E inclusive ni siquiera era mío ese anillo. Y el día de la graduación se lo vi puesto. El día del evento le vi puesto el anillo. Y esto me hace recordar cuánto más Dios no nos ha dado, cuánto más Dios no nos ha cuidado, cuánto Dios más no nos ha bendecido. Y en ese momento yo quería darle lo mejor a ella. ¿Y por qué no darle lo mejor a Dios? Y cuando estemos a su presencia, ver esas oraciones que le dimos, ver esa adoración que le dimos, ver esa exaltación, ver ese canto que le alabamos. Quizá lo tenga registrado. El día 27 de junio, tu corazón verdaderamente adoró, tu corazón verdaderamente exaltó. Y lo escuché y aquí está. Yo me sentía, cuando le vi el anillo, pues me sentía, tal vez sí le gustó, qué bueno que le agradó el regalo. Imagínense cuánto más a Dios ver esa adoración, ver esa exaltación que pudimos darle aquí en la tierra. Y como decía nuestro hermano Miguel, no desaprovechemos el momento, hermanos, y realmente exaltemos a Dios. Amén. Mas vive Cristo en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo. Con Cristo juntamente estoy crucificado.
y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiero que te pongas de pie en esta noche y hablemos juntos al Señor, declarando esta verdad de las Escrituras. Decido conmigo, con Cristo juntamente. Con Cristo juntamente estoy crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios. Con Cristo juntamente estoy crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y se entregó a sí mismo por mí. Él se entregó por mí, amor y ventura, Cristo hizo todo por amor, Él lo hizo todo. Y recantes conmigo estas palabras tan significativas para nosotros. Es tu iglesia. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él se entregó por mí, el Señor. Con Cristo juntamente estoy crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él se entregó por mí. Gracias, Señor.
Aleluya, porque no le damos palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Quien nos permite alabarle y exaltarle, dice su palabra, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero no se queda ahí, hermanos, y continúa. Dice, y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén. Exaltemos al Señor, hermanos. Yo quiero estar ante tu altar y contemplar, Señor, tu belleza. Quiero estar ante tu altar y contemplar, Señor, tu belleza. Habitar en la hermosura de tu santidad. Contemplar tu gloria y majestad. Te quiero adorar. Te quiero adorar, Señor. Te quiero exaltar, mi Dios. Prefiero estar aquí, postrado en tu presencia, que estar fuera de ti. Te quiero adorar, Señor. Te quiero exaltar, mi Dios. Prefiero estar aquí, postrado en tu presencia, que estar fuera de ti. Yo quiero estar ante tu altar y contemplar, Señor, tu belleza. Habitar en la hermosura de tu santidad. Contemplar tu gloria y majestad. Te quiero adorar, Señor. Te quiero exaltar, mi Dios. Prefiero estar aquí, postrado en tu presencia, que estar fuera de ti. Te quiero adorar, Señor. Te quiero exaltar, mi Dios.
Prefiero estar aquí, postrado en tu presencia, que estar fuera de ti. Te quiero adorar, Señor, te quiero exaltar, mi Dios. Prefiero estar aquí, postrado en tu presencia, que estar fuera de ti. Gracias, Señor. Recibe, poderoso Dios, recibe lo mejor que tenemos, Padre, que es nuestro corazón, Señor. Recibe, Señor. Recibe lo mejor que podemos hacer, Señor, en este mundo. Gracias, Señor. Gracias, poderoso Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, poderoso Dios. Que nuestra vida, Señor, que nuestra vida nunca cese, Señor, de adorarle. Que nuestra vida nunca cese de exaltarle, Señor. No de labios, Padre. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca se
Incomparables promesas me das. Señor, toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar su poder. Por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das. Gracias, Señor. Gracias, poderoso Dios. Gracias, poderoso Dios. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de exaltarle, Señor. Por recibir, poderoso Dios, un corazón sincero, un corazón humillado, Señor. Gracias, poderoso Dios. A ti sea la gloria y a ti sea la honra, por siempre y para siempre. Amén. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Tomen sus lugares, por favor. Agradecemos al Señor la oportunidad tan maravillosa que nos da de poder llegar a este lugar para alabarle y exaltarle. Amén. Aún con nuestros niños. Y es hora de que nuestros niños pasen a sus salones correspondientes. ¿Cómo estamos, hermanos, en esta mañana del Señor? Gracias al Señor, ¿verdad? Estamos bien, estamos mejor de lo que merecemos. Nosotros, si somos honestos, lo que mereceríamos es la ira de Dios, porque fallamos una y otra vez. Sin embargo, a pesar de ello, el Señor tiene misericordia. Su misericordia es nueva cada mañana y nos tiene con bien. Y nos permite incluso que el día de hoy podamos llegar a este lugar para poder darle gloria y darle honra y darle alabanza al Señor. Hoy, como cada domingo, vamos a continuar con nuestra serie sobre esta epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Y hoy nos corresponde pues ir al capítulo 6 y vamos a estar tocando básicamente los primeros 11 versículos de este capítulo 6. Y el título para hoy es Cuidado con la amnesia del Evangelio. Cuidado con la amnesia. ¿Sí entienden lo que es amnesia? Sí, ¿verdad? Todos entendemos lo que significa la amnesia. El domingo pasado, en el capítulo 5, veíamos que a partir de este capítulo 5 comenzamos a entrar en un terreno complicado, difícil. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo está a punto de cubrir en el resto de este libro de Primera de Corintios? El capítulo 1 hasta el capítulo 4 han sido relativamente tranquilos, diríamos, sencillos, pero cuando ingresamos al capítulo 5, de aquí en adelante, como les mencionaba la semana anterior, va a ser como un canotaje, ¿verdad? Estamos en un bote, pero en aguas bravas, ya no apacible, sino un viaje bastante agitado. Así que vamos a continuar con bastante material desafiante. La última vez, el domingo pasado, si usted recordará, hemos tratado el problema de la inmoralidad sexual, pero además la disciplina dentro de la iglesia. Y el día de hoy, el problema que azota a la iglesia de Corinto tiene que ver con aquellos creyentes que se demandan unos a otros. Los llevan a los tribunales civiles para demandarse.
generalmente lo hacen, según lo que vemos aquí en esta epístola, esas demandas surgen por disputas insignificantes. Es bien extraño lo que está pasando. Y entonces el apóstol Pablo les escribe para desafiarlos y a la vez abordar este problema que estaba pasando. ¿Por qué estaba pasando esta situación? Y mientras tratamos, hermanos, de reflexionar sobre la enseñanza de Pablo en el pasaje del día de hoy, hay dos cuestiones preliminares que me gustaría compartir con ustedes, porque nos van a ayudar, hermanos, a acercarnos a este pasaje teniendo un mejor entendimiento, pero sobre todo a aplicarlo correctamente. Porque de nada sirve, o de muy poco diríamos que sirve, si nos dedicamos solamente a estudiar directamente y a veces no tenemos una comprensión clara de lo que estamos estudiando. Por eso quiero tocar estas dos cuestiones preliminares antes de poder entrar al pasaje. Y la primera cuestión tiene que ver con lo que Pablo no está diciendo acá en 1 de Corintios 6, del 1 al 11. A veces asumimos que Pablo dice eso y voy a aclarar algunas cosas, lo que no está diciendo. Por ejemplo, Pablo no está diciendo que los asuntos de la ley civil o penal deban mantenerse callados y manejados internamente dentro de la iglesia. Cuando alguien comete un delito que tiene una calificación de penal, se tiene que ir a las autoridades. No está diciendo cállense, por si acaso. Cuando hay algo fuerte, ¿verdad?, que merece una sanción de la ley penal. Cuando decimos penal, eso directamente lo va a conllevar a que tenga que estar recluido en un penal. Hay que hablar y hay que exponerlo y hay que confrontarlo de acuerdo a las leyes que las autoridades que Dios nos ha puesto han establecido. No, es que hay que tener misericordia. Esa es una tontería. Por si acaso, eso no está diciendo Pablo. Ese no es el mensaje. Tampoco está sugiriendo que la malversación o el abuso, la defraudación. Conozco algunos casos reales. Ocurrió un caso que se me viene ahora mismo a la mente en los Estados Unidos, donde el pastor defraudó a la iglesia con prácticamente todos los fondos. Así es. ¿Y saben para qué lo utilizó? Para que su esposa se fuera a hacer cirugía estética. Fue una buena cantidad de dinero. A ese pastor deberían de haberlo llevado pues a la cárcel por haber defraudado a la iglesia. Pero hay algunos, no, hay que tener misericordia. Eso es una tontería, hermanos. Pablo no está diciendo que tenemos que ser apañadores de ese tipo de situaciones. ¿Sí me comprende la idea? Por eso estoy aclarando, ¿no? Para que nos quede bien claro lo que Pablo no está diciendo aquí. O tal vez él no está sugiriendo que algunos asuntos de esta naturaleza fueran, no, hay que arreglarlo adentro nada más. Y todos los demás, silencio. No está diciendo. De hecho, ustedes van a recordar, cuando la ley lo exigía, el mismo apóstol Pablo estuvo dispuesto a invocar sus derechos legales como ciudadano romano. ¿Recuerdan? Cuando habían abusado de él y cuando él se da a conocer, soy romano. Estaban temblando los otros. Él estaba acudiendo a la ley porque él tenía derechos sobre su persona. Y él apeló a los tribunales de justicia para buscar un recurso o una reparación por lo que le habían hecho. Si se da cuenta, o sea, Pablo no, a veces tenemos un mal entendimiento de lo que está diciendo Pablo. En el capítulo 13 de Romanos nos dice que el magistrado es el ministro de Dios. El magistrado, el juez, el fiscal, son siervos de Dios a quien Dios le ha ordenado y que se ponga en ese lugar, o Dios mismo lo ha designado. ¿Para qué? Para nuestro bien, para que ejerza justicia. Y tal vez algunos de ustedes dirán, pero acá todos son corruptos. Ese no es tu problema. Dice que los que están fuera de la iglesia los juzgará Dios. Pero tú tienes que acudir a ellos. Ay, no, como son todos corruptos, mejor no voy. ¿Para qué pierdo mi tiempo? Esa es una tontería. Que se tiene que acudir, se tiene que ir.
porque a ellos los va a juzgar Dios. Y tú no sabes cómo Dios puede obrar en el corazón, aún del más corrupto, para que ejerza justicia, porque Dios es así. Recuerden, Dios es soberano. Entonces, mis amados hermanos, el apóstol Pablo no está diciendo aquí que no debemos apelar a las leyes de México cuando sea necesario. Hay algunas circunstancias en las que los creyentes se quedan pues sin opción, actuando, no tienen una opción para defenderse a sí mismo o tal vez para defender a otros. Y entonces utilizan la ley del poder judicial cuando no queda otra opción. Sin embargo, eso no es lo que estaba sucediendo en Corinto. Parece que en Corinto los miembros de la iglesia estaban olvidando sus obligaciones como cristianos. Eso es lo que vemos aquí. ¿Cuál es esa obligación como cristianos? Esa obligación que tenemos todos los cristianos de perdonarse unos a otros, de amarse unos a otros, de practicar la paciencia unos a otros. Y en su lugar estaban utilizando los tribunales para ganar adeptos o para hacer más dinero con las reparaciones civiles. Que eso viene desde esos tiempos. Ganaban dinero a expensas de los mismos hermanos de la iglesia. Usted se imagina, pero eran por cosas insignificantes, por cosas triviales, por cosas que no tenían sentido. O tenían esa ventaja competitiva también en los negocios y aún en medio de la sociedad, porque quien más juicios ganaba tenía mejor renombre dentro de esa ciudad. Todo esto a expensas de los hermanos y hermanas de la iglesia de Corinto. Eso estaba pasando. Por cualquier cosa estaban denunciando, estaban demandando. Y como usted puede imaginarse, definitivamente una situación así tenía que estar causando estragos serios dentro de la iglesia. Corinto no estaba en paz, definitivamente. Y eso es lo primero que hay que tener en cuenta al estudiar este pasaje del día de hoy de 1 Corintios capítulo 6, versículo 1 al 11. Pablo no está despreciando la ley civil de ninguna manera. Cuando es necesario, hay que acudir a ella. Sino que lo que está haciendo Pablo está desafiando el tipo de uso indebido de esta misma con esos fines egoístas, como les mencionaba hace un momento, esos fines maliciosos que era muy común allá en Corinto. Pero la segunda cuestión que debemos tener en cuenta también antes de entrar de lleno, ¿verdad?, a este pasaje es esto. Tiene que ver con que este pasaje, este párrafo del versículo 1 al 8 del capítulo 6 parecería un poco extraño cuando situamos esto en el contexto. ¿Por qué les digo parece extraño en esta parte de las Escrituras, en esta parte de la Biblia? Porque recuerden esto, en el capítulo 5, Pablo ha tratado con un caso muy particular, muy peculiar sobre la inmoralidad sexual. Capítulo 5, sobre la inmoralidad sexual, de eso estaba tratando. Si recuerdan, eso vimos la semana pasada. Y ahora está tratando de algo que no tiene mucho que ver, diríamos. O sea, aquí en el capítulo 5 trató de esa inmoralidad sexual, de cómo se tiene que disciplinar a ese miembro de la iglesia, a ese que no se quería arrepentir. Pero luego, en la segunda mitad del capítulo 6, estoy dejando el centro, lo que vamos a tratar hoy día, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Luego de la versículo 12 en adelante del capítulo 6, vuelve a tocar el tema del pecado sexual. Y luego hay una transición, desde luego, hacia el matrimonio, cómo debe ser, ¿verdad?, la sexualidad dentro del matrimonio, pero también habla de la sexualidad que es desordenada y pecaminosa. Así que, ¿por qué están aquí en el centro, que es el pasaje que vamos a leer el día de hoy? Como un sándwich, es el centro del sándwich lo que vamos a leer. ¿Por qué está así? No tiene nada que ver esto con la sexualidad. Está hablando de las demandas que tienen unos a otros. Si se da cuenta, parece extraño que Pablo lo haya insertado justamente ahí, cuando no tiene, pareciera que no tiene nada que ver. Hoy nos encontramos justamente en este pasaje, versículo 1 al 11 del capítulo 6, y tal vez si somos acuiciosos, estamos como rascándonos la cabeza un poco, porque
en medio de esa discusión sobre la sexualidad humana está este asunto de las demandas. ¿Por qué? Y muchos tal vez se estén preguntando, ¿qué es lo que hace este pasaje aquí? Bueno, fíjense esto, yo creo que hay dos cosas a tener en cuenta que puede ayudarnos a responder esta pregunta. Yo hago toda esta explicación para que cuando desarrollemos, tengamos estas cuestiones preliminares claras. Yo considero que en primer lugar, si nosotros recordamos el capítulo 5, Pablo llamó a ejercer la disciplina eclesiástica. Es lo que hizo Pablo con los corintios, le llamó, ejerciten la disciplina eclesiástica. En realidad, los corintios eran reacios a ejercer la disciplina eclesiástica en un caso de inmoralidad sexual bastante grave, como ya lo vimos el domingo pasado. Era una situación, un pecado bastante escandaloso. Además, ese pecado era público por parte de uno de sus miembros. Así que si usted se da cuenta, en el capítulo 5 se niegan los corintios a tomar acción necesaria, eclesiástica y espiritualmente contra ese pecado real. Pero en el capítulo 6, qué contraste, fíjense ustedes, parece que ahora sí están muy contentos de tomar medidas innecesarias, maliciosas, legales y judiciales, simplemente para ganar dinero rápido. Mientras que acá en el capítulo 5 no quieren aplicar la disciplina, en el capítulo 6 quieren ir y aplicar toda la ley, pero su finalidad es ganar dinero, ganar fama y ganar estatus social. Entonces hay una contradicción, porque en el capítulo 5 no quieren aplicar lo que tendría que ser la ley, pero en el capítulo 6 lo quieren hacer. Entonces, hermanos, estas dos cosas como que no parecen encajar. Hay un contraste, hay una contradicción, ¿sí? ¿Lo podemos percibir? Una contradicción clara. Se indignan ante la idea de la disciplina eclesiástica en el capítulo 5, pero no tienen ningún problema, fíjense, en demandar a su compañero, a su hermano de la iglesia por cada centavo cuando tienen la más mínima oportunidad de hacerlo. Es increíble. Estas cosas no deben de ser así, dice el apóstol Pablo. Esto es lo primero. La otra razón por la que este pasaje está aquí probablemente tiene que ver con la instancia o el orden en que los corintios presentaron los asuntos a Pablo. ¿Qué tiene que ver esto? Fíjense esto. La carta de 1 Corintios y 2 Corintios, de hecho, tiene que ver con las respuestas del apóstol Pablo a situaciones diversas que se habían presentado en la iglesia de Corinto, y los hermanos de la iglesia de Corinto le escribieron a Pablo y le dijeron: Pablo, se está presentando esto y aquello. ¿Qué hacemos? Entonces Pablo comienza pregunta por pregunta a responderles. Es lo que vemos acá en 1 Corintios. Está respondiendo situación por situación que se estaba presentando. ¿Y por qué está este pasaje acá? Probablemente sea la siguiente cuestión que habían expuesto, que habían preguntado, y por eso Pablo lo pone en ese orden. Por eso que aparentemente no encaja. ¿Ok? Entonces, sin importar el asunto, y esto es importante que notemos, podemos nosotros enfrentar, tener la respuesta, tener el antídoto para cada uno de estas cosas o estas situaciones o estas circunstancias. Y el antídoto, el remedio definitivo para cada situación, el remedio definitivo para las divisiones, el remedio definitivo para la inmoralidad sexual, el remedio definitivo para las demandas que se presentaban entre hermanos, el remedio definitivo para poder tener un matrimonio acorde a la palabra es uno solo. ¿Sabe cuál es? Y Pablo lo dice: no importa la situación que se presente, el remedio es uno solo, y es aplicar el evangelio de Jesucristo crucificado a los corazones y las vidas de todos los creyentes en Corinto. A eso nos lleva, si usted se da cuenta. No importa la situación o circunstancia, es aplicar el evangelio. Y él dice: si tú realmente entiendes esto, si realmente comienzas tú a penetrarse, a reajustar y a reconfigurar tu pensamiento desde cero, entonces todo lo demás cambiará. Si el corazón no cambia, no esperemos que cambie las actitudes, no esperemos que cambie el comportamiento. Es el corazón el que tiene que cambiar. El verdadero problema de Corinto tiene que ver con esa incapacidad de entender y aplicar el evangelio.
Es la razón, hermanos, porque en el capítulo 6, versículo 1 al 11, es un caso más entre los varios que se van a desarrollar en esta carta, que nos van a mostrar la buena noticia de Jesús. Porque recuerden, evangelios son buenas nuevas, son buenas noticias. Es lo que hace. Y vamos a ver que funciona realmente en las realidades de un mundo desordenado, en un mundo caótico como el que vivimos nosotros. También es bastante aplicable. Así que mientras nosotros leemos el pasaje dentro de un momento, tratemos de mantener estos conceptos y estas categorías preliminares en nuestra mente a fin de tener claro el desarrollo. Y creo que nos va a ayudar a entender la esencia del argumento que Pablo está desarrollando. Antes de leer las escrituras, por favor incline su cabeza ahí donde se encuentra y oremos al Señor. Amado Padre Celestial, hoy tu palabra está ante nosotros. Te suplicamos, bendito Padre, que nos des la gracia de escucharla y de recibir tu mensaje escrito en la Biblia. Que tu palabra, Señor, cale profundamente en nuestros corazones y que al tener esa comprensión clara podamos, Señor, arrepentirnos, podamos confesar nuestro pecado, podamos doblar nuestras rodillas ante el Señor Jesús, que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro Salvador. Te pedimos estas cosas con humildad, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 1 Corintios, hermanos, entonces capítulo 6. Vamos desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Y dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es que ya una falta en vosotros que tengáis pleitos, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Porque, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, es decir, no te equivoques. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Alabamos al Señor por su bendita palabra. Si tuviéramos que identificar, hermanos, la raíz del problema allá en Corinto, el mejor diagnóstico que he encontrado es lo que un comentarista llama amnesia del Evangelio. Amnesia del Evangelio es lo que sufren los hermanos allá en Corinto. Leí una historia hace poco en un sitio web de noticias sobre un hombre llamado Benjamin Kyle. Y él fue en una oportunidad encontrado golpeado y abandonado.
Y producto de esos golpes que le habían dado, ahora él sufre una terrible amnesia. Y así que pasa él en internet buscando páginas web de personas desaparecidas, buscándose a sí mismo ahí en esas páginas, tratando de alguna manera de completar la historia que le falta, que no recuerda. Ha perdido su identidad. Él no sabe ni quién es. No sabe si tiene familia, no sabe si tiene hijos, no sabe en qué trabajaba, no sabe muchas cosas. Tiene muchas lagunas. Y entonces en esas páginas trata de encontrarse a sí mismo. Vemos esto, hermanos, aquí justamente con los corintios. Ellos están actuando una y otra vez en los diferentes temas que el apóstol Pablo aborda y actúan como si les hubiese pasado algo similar. Ellos están teniendo una especie de amnesia del evangelio. Las buenas nuevas acerca de Jesús tienen esa amnesia sobre su nueva identidad en Él. Son pasados por alto o ignorados y olvidados en una situación tras otra. No recuerdan. Si miran aquí en este pasaje, vamos a darnos cuenta que el apóstol Pablo está haciendo señalamiento con esta respuesta. No lo saben, versículo 2 dice, ¿no sabéis que los santos juzgarán al mundo? Versículo 3, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es decir, hay cosas que deberían saberlo. Por eso le dice, ¿no sabéis? ¿No sabéis? ¿No sabéis? Y está en forma de pregunta. Significa que Pablo les había enseñado. Cefas había enseñado también a algunos de ellos. Apolos, ustedes recordarán, habían estado con ellos, les habían enseñado. Y otros hermanos también les habían expuesto las escrituras. Por lo tanto, ellos deberían saber todas estas cosas. Por eso les preguntan, ¿no sabéis esto? ¿No sabéis aquello? ¿No saben el otro? Pablo está recapitulando todo lo que ya habían recibido. Pablo, de hecho, les había escrito previamente. Habían sido enseñados en las cosas de Dios y ellos tendrían que saberlo, pero parece que lo han olvidado. Es un caso de amnesia del evangelio. Y cuando alguien tiene amnesia del evangelio, déjenme decirles que las consecuencias son bastante trágicas. En particular, están comenzando en esta oportunidad a demandarse unos a otros con un comportamiento que recuerda más su antigua vida que la nueva vida que debería caracterizarlo como cristianos. Se están demandando, pero no por cosas grandes, sino por cosas tan insignificantes. Por eso Pablo pregunta en el versículo 1, cuando uno de vosotros tiene un agravio contra otro, ¿se atreve a acudir a la ley ante los injustos en lugar de los santos? Eso es lo que son ahora ellos. Son santos, pero no recuerdan, están con amnesia, no recuerdan que son santos. Son santos apartados por la gracia de Dios y la obra de Dios en sus vidas por nuestro Señor Jesucristo, quien los ha designado como propiedad de Él. Por lo tanto, si ya son son propiedad de Jesucristo, no deberían de vivir como antes. No deberían vivir como con los valores del mundo, sino ahora según los valores del Rey Jesús, a quien le pertenecen. Los corintios, si vemos en este pasaje, estaban luchando con un problema con el que muchos de nosotros el día de hoy todavía luchamos. Ahora que se han convertido en cristianos, están luchando con deshacerse de aquellos viejos hábitos, de aquellos patrones de vida que tenían, aquellos valores de la vida anterior. Y escuche solamente por un momento la forma en que un erudito describe cómo funcionaban los tribunales de justicia en el mundo de los corintios. Miren, él dice esto: al decidir demandar, estoy hablando de los tiempos de Pablo para que entienda, es lo que escribe este erudito, dice, al decidir demandar, uno tenía que calcular primero el costo y las posibilidades de ganar, no sobre la base de los méritos del caso, sino del estatus social del demandado y sus poderosas conexiones. La gente en el mundo antiguo, dice, competía por el honor en los tribunales y se ganaba el honor derrotando a un rival. La búsqueda de litigio a menudo tenía poco que ver con la búsqueda
de la justicia. Ese era el problema de Corintio. No les interesaba la justicia, eso no, ese era un argumento falso. Esa era la máscara que se ponían, pero no les importaba eso. Ellos estaban más interesados cuando demandaban a otra persona. Su interés era un avance personal dentro de la sociedad, a expensas de otro. No importa que le pasen por encima de la otra persona, que estaban amenazando tal vez su posición, estaban amenazando su puesto. Eso es lo que estaba pasando. Y si eran creyentes o no, poco les importaba. Sus casos triviales o cosas muy pequeñas, como lo dice, como las llama acá Pablo, ¿no? En este versículo 2, apestan a orgullo, a soberbia y a falta de amor, ya que operaban de la misma manera que lo hacían antes de convertirse en cristianos. Por lo tanto, estaban sufriendo de amnesia del evangelio. Ese era el problema. Habían olvidado quiénes son ahora en Cristo. Ahora que Jesús los ha rescatado, son una nueva criatura que deben vivir una nueva vida en el contexto de la comunión, de la nueva comunión de Dios, en medio de la iglesia de Jesucristo. Y Pablo trata de su amnesia aquí básicamente en 3 pasos, en 3 formas en la que nuestra verdadera identidad evangélica debe de moldear quiénes somos. En primer lugar, si observas del versículo 1 al versículo 3, habla de nuestro futuro. ¿Hacia dónde vamos ahora que somos cristianos? Habla de nuestro destino. Versículo 4 al 8, habla del presente. No habla del futuro, sino del 4 al 8 habla del presente. Nos llama a enfrentarnos a cómo estamos viviendo ahora a pesar de ser cristianos. Y por último, versículo 9 al 11, habla del pasado, de lo que hemos llegado a ser por la gracia de Dios cuando nos hizo cristianos. Y Pablo dice, si somos capaces de captar esto, entonces recién empezaremos a recuperar el verdadero sentido de lo que somos como hombres y mujeres en Cristo, y eso lo cambiará absolutamente todo. Así que vamos a ver, miremos juntos, versículo 1 al 3, nuestro futuro. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas o insignificantes? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Miren, hermanos, si usted se da cuenta, Pablo nos está señalando, apuntando hacia el futuro, a nuestro futuro, hacia donde nosotros vamos ahora que ya somos cristianos. Ahora va a argumentar que la comunidad cristiana debería poder mediar en esas disputas internamente y lograr, ¿qué cosa? La reconciliación entre hermanos y hermanas creyentes, sin la necesidad pues de acudir a los tribunales en muchos asuntos. Cuando hablamos de reconciliarse, lamentablemente algunos dicen cuando se les llama y los confronta uno frente al otro, el ofendido y el ofensor, y los confronta con la palabra del Señor. Y sí, yo te perdono, hermano, yo te perdono, hermana. Y ¿saben qué? Después de este servicio nunca más los vemos. Significa que nunca hubo un perdón genuino o verdadero. Sí, lo perdoné, eso es lo que no quiero hacerme daño. No hubo perdón, simple y llanamente. Es una hipocresía decir, yo te perdono o yo la perdono, pero no la puedo ver. Esa es una hipocresía. Dios conoce los corazones. Pablo está diciendo que tenemos que hacer en aquellas cosas pequeñas, insignificantes. Deberíamos siempre efectuar la disciplina, deberíamos llamar a la reconciliación, al amor mutuo, ¿verdad? Esto dentro de la iglesia. Ahora, la iglesia es una sociedad diferente de cualquier otra. La iglesia, no se olvide, está dotada por el Espíritu Santo de Dios. La iglesia está conformada por pecadores salvados por gracia que se aferran a la cruz de Cristo. Y entonces la pregunta, ahí en el versículo 5 que dice, pues, ¿no hay entre vosotros sabio ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos?
¿Será que no hay nadie entre ustedes lo suficientemente sabio como para resolver la disputa entre los hermanos? La iglesia debería ser capaz de hacer eso, hermanos. Por supuesto, pero aquí en el versículo 1 al 3 nos dice por qué debemos resolver los problemas internamente. Cuando los creyentes que se pelean o que no están de acuerdo, y nos señala un argumento, ¿cuál es? ¿No sabéis que los santos juzgarán al mundo? Es decir, si el mundo debe ser juzgado por usted, yo le pregunto, ¿entonces usted es incapaz acaso de juzgar los casos más triviales? Por supuesto que no, porque usted va a juzgar al mundo. Entonces debería estar preparado también para poder juzgar los casos pequeños, insignificantes, que se producen dentro de la iglesia. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más entonces los asuntos pertenecientes a este diario vivir? Es lo que está diciendo Pablo. En el trasfondo de esto, casi seguramente están los pasajes como de Mateo 19:28, en aquellas palabras de Jesús, donde dijo que sus discípulos se sentarían con él en tronos juzgando a Israel en la nueva creación. O tal vez las escrituras en el Antiguo Testamento, como en el libro de Daniel en el capítulo 7, donde Daniel el profeta dice que vio a uno como el Hijo del Hombre y al que se le dio dominio y autoridad y un reino. Y mire lo que dice el versículo 27 de este capítulo 7 de Daniel. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo reino sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Si se da cuenta, eso es lo que nosotros somos. Por eso cuando hay pequeñas diferencias, discusiones, no es guardarla tampoco en el corazón, es traerlas y arreglarnos como hermanos, como cristianos. Es lo que está diciendo. Fíjese, hermano, no sé si usted comprende el futuro glorioso que nos espera. Reinaremos y juzgaremos junto con Jesucristo. Ese es nuestro exaltado y glorioso destino futuro. Pero los corintios, dice Pablo, por el contrario, están ocupados en atención a esos casos triviales, aunque algún día van a juzgar a los ángeles. Sin embargo, los casos más triviales están llevando a juicio ante los incrédulos. Sin duda, aquí ahora, de este lado de la eternidad, él dice, en asuntos pertenecientes a la vida, la iglesia, hermanos, con un destino tan maravilloso, tan glorioso como este, debería ser capaz entonces de resolver las cosas entre hermanos creyentes, entre hermanos de la iglesia local. Recordar a dónde van, dice Pablo. Recordando a dónde van, cuál es el futuro glorioso, entonces tú dices, tengo que comportarme como tal. No me tengo que comportar como el mundo se comporta. Me tengo que comportar como tal, como lo que Dios está especificando con claridad. Recuerda la alta dignidad. Recuerda el exaltado papel que un día tú cumplirás en la sala del mismo cielo y serás un juez. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Cómo debes comportarte? Entonces aquí en este mundo, aquí en la iglesia local, a la luz de ese futuro glorioso, de ese destino extraordinario. Ustedes, dice Pablo, un día juzgarán a los ángeles. Y entonces se están destrozando unos a otros, hablando y chismeando unos a otros. Fíjese, y podemos mencionar tantas cosas. Ustedes un día estarán allí juzgando y están el día de hoy portándose así. No inventes. Si fuera mexicano, lo que diría Pablo. Ustedes un día estarán con Cristo en el tribunal final. Y estás utilizando esas tácticas humanas para mejorar vuestro estatus aquí en la tierra. ¿Qué tienes? ¿Estás loco? ¿Estás cambiando los meñiques, la basura, por lo glorioso, por lo extraordinario? Nada que ver. ¿Utilizas las tácticas del mundo para mejorar tu estatus acá? Incluso a expensas y para herir a aquellos que un día van a estar juntamente contigo también juzgando en ese día final.
Recuerda, dice Pablo, recuerda tu destino futuro y vive a la luz de lo que tú eres ante los ojos del Señor y déjate de tonterías. Ese es de mi parte, pero eso es más o menos lo que quiere decir. Despierta. Tienes que vivir como lo que te espera en el futuro. Tú no le perteneces a este mundo. No trates de acá lograr tener todo acá. Recuerda nuestro futuro, hacia dónde vamos ahora que nosotros somos cristianos. Pero no solamente nos habla del futuro, sino que nos habla del presente. Este es en segundo lugar. Nos dice, debemos enfrentar el presente. ¿Cómo estamos viviendo muy a menudo a pesar del hecho de que somos cristianos? Acompáñeme del versículo 4 al versículo 8. No cierre su Biblia, ya sabe que cuando abrimos un pasaje siempre vamos a estar en este pasaje. Versículo 4 al 8, mire. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues ¿qué? No hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, subrayes hermanos, sino que el hermano, subrayelo, con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros. Esa falta es una derrota realmente textualmente. Que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. La clave del argumento de Pablo aquí es notar la repetición de la palabra hermano. Cada vez que se repite algo, eso hay que tomarle mucha atención para comprenderlo. En este caso, en estos versículos, hermano, 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 es lo que se está repitiendo. Su amnesia del Evangelio significa que su identidad en Cristo ha dejado de funcionar, ha dejado de operar de manera significativa en su pensamiento o en su vida. El hecho de que fueran hermanos y hermanas por la fe en Jesús, que fueran de la familia, debería pues haber marcado la diferencia. Pero en cambio, estaban argumentando su caso ante aquellos que no tienen ninguna posición en la iglesia, como dice en el versículo 4. Y entonces Pablo les llama en el versículo 5, dice, ustedes deberían estar avergonzados de hacer eso. Seguramente la iglesia tiene la competencia básica y los dones que necesita entre sus líderes para ayudar a resolver aquellas disputas básicas, aquellas disputas mezquinas que se presentan. Seguramente dentro de la iglesia hay alguien lo suficientemente sabio. Si usted recordará a los corintios, ellos se jactaban de tener una sabiduría superior. Pues bien, Pablo dice, si ustedes son tan sabios, entonces no hay alguien capaz de ayudar a mediar entre los hermanos agraviados. Si todos se declaran que son muy sabios, ¿no hay uno que pueda ayudarles? Pero en lugar de eso, se iban ante los incrédulos, ante los injustos, para que decidieran. Y dice en el versículo 7 que eso ya es una falta entre vosotros. Como les dije hace un momento, literalmente significa ya es una derrota para ustedes. El hecho de que esas cosas insignificantes lo tenga que llevar al juez, que lo tenga que llevar a la fiscalía. Cosas pequeñas, cuando deberían de resolverse. Es más, pues te apropiaste de esto, pues quédatelo, pero de corazón y no estar, es que me robó, y hacer, no, un perdón genuino. Ahora, dice, antes de hacer eso, prefiere sufrir el mal, dice, o ser defraudados. Ahora, ¿por qué esta actitud que Pablo está señalando es una derrota para los cristianos cuando actúan de esta manera? Es una derrota, hermanos, porque el Evangelio dice que pertenecer al cuerpo de Cristo, pertenecerle a Jesús, es convertirse en hermano o hermana de personas con las que de otro modo no tendrías absolutamente nada que ver. No te relacionas con ellos, no los entiendes, ellos tampoco te entienden. Tú no eres del mismo origen, del mismo linaje, de la misma familia. Hay excepciones, desde luego. Tu etnia tal vez ni siquiera provenga de lo mismo.
tu linaje, todo puede ser totalmente ajeno de ti, fuera de tu zona de confort, desde luego. Pero ahora, a pesar de que eso, ¿sabes qué? De esas grandes diferencias que pueden haber en ti, perdón, te has convertido en uno de ellos, en Cristo. Porque sin importar tu estatus, tu color, tu trabajo, si eres hombre, si eres mujer, si eres rico, si eres pobre, clase media, clase alta o clase social baja, no importa. Ahora son familia, ahora son hermanos y hermanas en Cristo. Y están unidos por los sagrados lazos de ese amor evangélico, de ese amor cristiano. Así que ahora, dice Pablo, debes perdonar. Ahora es momento de poner la otra mejilla. Ahora es que tienes que practicar la paciencia. Ahora es que tienes que dejar tu ofrenda en el altar e ir a reconciliarte con tu hermano. Y cuando haces eso y el mundo observa cómo las relaciones que aún están bajo presión, y hay todas las razones para que esas relaciones se fracturen, que esas relaciones se fragmenten, que esas relaciones se vuelvan agrias y feas, terribles. Sin embargo, a pesar de eso, ¿sabes qué? En la iglesia se persiguen unos a otros en amor, buscando la reconciliación. Pablo dice que esa es una victoria. Esa es la victoria del evangelio. El mundo ve que ustedes son discípulos de Cristo por ese amor mutuo, a pesar de las situaciones discordantes que puedan haber entre unos y otros. Pero eso no era lo que estaba sucediendo en Corinto, ¿verdad? En lugar de la victoria del evangelio, cuando las relaciones se vieron sometidas a presión, como todas nuestras relaciones, volvieron a la posición por defecto de sus viejas vidas, de cómo se comportaban antes. Así que en lugar de la victoria del evangelio, donde el mundo ve la gracia, donde ve cómo están siendo transformados un grupo de personas a la semejanza de Cristo, que servirán a los demás, incluso a su propio perjuicio. Pero en lugar de eso, el mundo está viendo cómo la gente se lanza demandas de uno contra otro y otro contra otro, y arrastrándose unos a otros hacia los tribunales de justicia. Eso, ¿saben qué? Es un desprestigio. Están avergonzándose unos a otros, y eso definitivamente es una derrota. Cuando el mundo que nos rodea, hermanos, se derrumba en el enfrentamiento entre familias, entre grupos, ¿saben qué? Donde esos pequeños agravios que muchas veces suceden se endurecen con esas disputas a largo plazo, con esos rencores arraigados, con esos hermanos peleándose por una herencia y aún matándose unos a otros porque no le están dando lo que le corresponde. Y podríamos seguir mencionando todas las cosas que en el mundo hay. Cuando el mundo actúa así, y en cambio el pueblo de Dios busca la paz, el pueblo de Dios busca la reconciliación, tratando de vivir en paz unos con otros en la medida que dependa de ellos mismos, perdonándose unos a otros como Dios en Cristo hemos sido perdonados. Cuando el mundo ve eso, entonces eso es una victoria del evangelio. Ahora déjame preguntarte, ¿el mundo está viendo la victoria del evangelio en tu vida? ¿O tal vez acaso está viendo una y otra vez la derrota cuando volvemos a caer en el abandono de esa autodefensa, de ese orgullo, el rencor, la sospecha? Yo sospecho que funciona así. Yo sospecho que está haciendo aquello. Yo creo que, yo no lo sé. A mí no me creas. Si se dan cuenta, sí saben, ¿no? En mexicano, a mí no me creas, pero a mí me han dicho esto. Tonterías. Los cristianos no deberíamos andar así. Jamás. Cuando cargamos esa amargura, Pablo nos dice, deberíamos avergonzarnos de nosotros mismos. Aquí está. Cuando como hermanos seguimos actuando como el mundo. Cristo ha muerto por nosotros, su Espíritu vive dentro de nosotros, su palabra dirige nuestros pasos, y sin embargo seguimos con nuestras pequeñas quejas, seguimos con nuestras disputas egocéntricas. Y ante los ojos de este mundo que nos está observando, qué derrota, hermanos, qué derrota.
Por eso Pablo nos llama a recordar nuestro futuro, nuestro destino, lo que un día nosotros seremos y el papel que nosotros cumpliremos como jueces del cosmos, juntamente con Cristo, el juez principal. Entonces debemos vivir a la luz de ese destino venidero que muy pronto viene. Y nos llama a enfrentarnos a lo que somos el día de hoy en el presente, para ver que estas cosas no deben ser de acuerdo a nuestros criterios de nuestra vida antigua, sino debemos apegarnos a lo que el Señor nos ha llamado a vivir, considerando el futuro glorioso que nos espera. Pero también habla de nuestro pasado en tercer lugar. Si miren conmigo el versículo 9 al 11, Él nos recuerda justamente el pasado nuestro, en quien nos convertimos cuando por la gracia de Dios Él nos hizo salvos, Él nos hizo sus hijos, Él nos hizo cristianos. No sé si pueden notar conmigo cómo Pablo les recuerda una verdad básica que parecen haber olvidado. Versículo 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos, así fue como Pablo describe a los jueces. A aquellos jueces paganos con los cuales los corintios estaban llevando unos a otros sus pleitos. Y aquí dice: bueno, ahora déjame mostrarte el destino de esos injustos. Tú los estás llevando a juicio a tus hermanos, ¿verdad? Los llevas a juicio a tus hermanos ante los injustos. Pero déjame decirte algo: ¿dónde van a ir esos injustos? Y él los muestra, versículo 9 al 10, muestra de alguna manera el pecado que está asediando ahí. Dice: no os dejéis engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los hombres que practican la homosexualidad, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los injuriosos, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Lo que está diciendo Pablo: estás llevando un caso tan insignificante a aquellos que ni siquiera heredan el reino de Dios para que los juzgue. Porque todos los pecadores están excluidos del reino de Dios. Eso es lo que dice. Y esa tiene que ser una imagen aleccionadora. Yo recuerdo en varias oportunidades, había un pastor en los Estados Unidos que iba y compraba los carros en los Junkers. Los Junkers son los carros desechos que se llevan, que ya no sirven, y los llevan. Normalmente los carros que son chocados los llevan para allá. Él iba y compraba esos carros y los traía y contrataba ahí a unas personas para que lo enderezaran y lo pusieran bonito y le dieran una pintadita, su manita de gato, como se dice, ¿verdad? Y luego lo vendían como si fueran carros nuevos. ¿Sabe qué estaba haciendo ese pastor? Estaba estafando. Y aún se creía pastor. Y yo pregunto: ¿es en serio? ¿Cuál es la lección que estaba dando a la iglesia? Pues que todos podrían cometer ese fraude, porque lo estaba vendiendo a un buen precio. No estaba siendo sincero, no estaba diciendo que ese carro había sido un carro chocado. Pues lo compre, pues ya lo compra a expensas. Pero no, mira este carro, modelo tal y todo, pero eran carros chocados. Pero él no declaraba eso. Era un defraudador. Y cuando yo leo esto, hermanos, yo tiemblo. Yo digo: ¿cómo es posible que muchos actúan de esa manera? Y entonces está diciendo, Pablo dice: ustedes, esos que están excluidos del reino de Dios, ustedes están llevando sus casos tan pequeños, tan insignificantes. Ay, es que me miró mal, entonces lo llevo al juez porque me miró mal, porque no me sonrió, porque... tonterías. A veces los niños chiquitos se pelean, pero son niños pequeños, y después cuando los grandes se agarran: es que tu hijo tiene la culpa, y a veces los niños comienzan a jugar al ratito y los grandes se quedan peleados toda su vida por tonterías. Es lo que estaba pasando, llevando esos casos tan pequeños a la justicia de los hombres, aquellos que son excluidos del reino de Dios. Pablo está siendo muy claro. No sé si está siendo claro con ustedes. Conmigo está siendo bastante claro el apóstol Pablo en esta mañana del Señor. Hermanos, esta es una imagen tan aleccionadora. Luego, fíjense esto, es como que deja caer ¡pum!, una bomba en medio de los corintios. ¿Y por qué digo esto? Porque fíjese, siga ahí leyendo, dice: y esto erais algunos de vosotros.
O sea, está hablando de los que son excluidos del reino, de los injustos, de aquellos jueces, porque les llamaba injustos a ellos. Y ahora dice, esto erais algunos de vosotros, pero, y este pero cambia todas las cosas, les he dicho. Fuisteis lavado, fuiste santificado, fuiste justificado en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Corintios, aquí está el verdadero asunto que ustedes han perdido de vista por completo. Que si tan solo lo entendieran en su pensamiento, comenzaría entonces a cambiarlos. Y la forma en que vivirían ya no sería una derrota, sino que empezarían por fin a ser una victoria. Aquí está el verdadero problema. Te has olvidado de que ahora no eres lo que eras antes por la gracia de Dios. Ahora que Jesucristo ha irrumpido en tu vida a través del Evangelio, todo ha cambiado. Ya no te define la antigua vida de pecado, ahora te define Cristo. Y Pablo ha enumerado una serie de pecados que definen pues a las personas. Pero ahora dice, ahora que has llegado a Jesús, a conocer a Jesús, esas cosas de antes ya no te definen. Corintios, eso ya no es lo que tú eres. ¿Por qué? Porque ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados. Es decir, contados como justos a los ojos de Dios ante el tribunal celestial, y han sido revestidos con la justicia de Cristo. Eso es lo que realmente ahora eres, si eres un cristiano verdadero. Eso es lo que realmente eres. Por lo tanto, ¿sabes qué? Deja esa tontería de la amnesia del Evangelio. Es hora de empezar a vivir como tal. Es hora de empezar a ser quien realmente eres. No es de extrañar que luches con ese conflicto, con el pecado en tu corazón, cuando tú continúas identificándote por quien eras antes y no por quien eres ahora en Jesús. Recuerda pues, y esas palabras tienen que ser para nosotros también. Recuerda tu nueva y verdadera identidad. Tú has venido a Cristo y entonces lo viejo ya se fue y lo nuevo ha venido a ti. Eres una nueva creación. Por lo tanto, sé realmente quién eres. Y eso es lo que realmente yo necesito. Pero también lo sospecho que tú también lo necesitas. En ese conflicto diario, en tu lucha diaria por vivir para la gloria de Cristo y perseguir la santidad, pero de manera práctica. No de una santidad orgullosa, no una santidad de puro nombre, no una santidad de apariencias, no, sino de manera práctica. Muchos de nosotros estamos tentados a pensar, lo que realmente yo necesito es una dosis extra de poder sobrenatural. Es como que yo necesito un poco de combustible para el motor de mi alma y que me ayude a ser obediente. Algo más necesito, algo nuevo, pero ¿saben qué? Eso no es el consejo del apóstol Pablo en absoluto. Su consejo no es buscar algo nuevo, nuevos mensajes, nuevo predicador, nuevas cosas. No, su consejo más bien es volver a lo que Dios ya ha hecho por ti en Jesucristo. Volver a recordar las verdades de Dios, lo que tú eres en Jesucristo. Es volver a la senda antigua para que puedas entender el Evangelio, para que puedas recordar tu identidad. Eso es lo que nos dice. Para que quede claro, empieza a presionar fuertemente, fuertemente cada poro de tu cuerpo, cada grieta y hendidura de tu vida espiritual, y deja que filtre el Evangelio de Jesucristo por completo y comenzar a vivir a la luz de ese Evangelio. Déjate ya de niñerías y comienza a ser un hombre y una mujer de verdad. A eso es que somos llamados. No me importa cuánto tiempo llevas en la iglesia. Recuerda, ya no eres esclavo del pecado. Comienza a vivir como libre. No más comiences a vivir dominado por esa vida antigua. Eres un hijo de gracia. Eres un adoptado en la familia. Eres nacido de nuevo por el Espíritu de Dios. Eres limpio. Eres justo. No con tu propia justicia, sino a través del sacrificio vicario de la cruz. Hermanos,
No estoy diciendo que todas estas cosas harán que ya no venga la tentación o que ya no caerá, habrán tropiezos. No. Lo que estoy diciendo que a pesar de las situaciones, que a pesar de las circunstancias, que a pesar de las caídas muchas veces, no te olvides quién tú eres. No te olvides que tú eres un hijo o una hija de Dios. Por lo tanto, deja de vivir como antes vivías. No vivas así. Yo heredaré el reino, pero tú también que eres creyente en Jesús, también heredarás el reino. No porque no falles, sino porque el día que tú fuiste salvo, a partir de ahí, tú eres contado como justa, como justo ante los ojos del Señor. Entonces, cuando tú comprendas esto, cuando comprendas la maravilla y el gozo, entonces te comenzarás a animar y dará fuerza a tu brazo a caminar firmemente. Le va a dar una firmeza a tu voluntad, le va a dar firmeza a tu resolución de hacer las cosas, de modo que comenzarás a perseguir la obediencia del Rey Jesús con un corazón gozoso, y no que te están imponiendo una carga más, sino con gozo, porque tú estás mirando al futuro. Tú sabes quién eres ante la presencia del Señor, y es la razón por la que ahora no te importa mucho lo que acá ocurre. No importa si acá hablan mal de ti, no importa si sacan fake news de ti, no importa eso. Lo que importa es la opinión de aquel que dio su vida ahí en la cruz. Comenzarás a presionar hacia adelante cuando las relaciones tal vez comiencen a fracturarse, en lugar de retroceder, y buscarás la reconciliación cuando todo dentro de ti diga que te retires como el mundo lo hace, porque te vayas y te encasilles en tu propio orgullo. Porque es lo que hace el mundo. Cuando todo eso dentro de ti, ¿sabes qué? Levanta tus propias barricadas y arrójate granadas unos a otros. Arrójate chismes contra aquellos que hablaron mal de ti, y públicalo por Facebook, y públicalo por YouTube, y públicalo en todos tus comentarios y entre todos tus contactos de WhatsApp, y comienza. Cuando todo eso pase, ¿sabes qué? Y comiences a herir y destruir, es lo que te dice tu corazón. Es lo que dice tu ser interior muchas veces. ¿Sabes qué? Y yo te digo, y el apóstol Pablo te dice, tú tienes un futuro glorioso. Por lo tanto, no retrocedas y hagas eso que te está diciendo tu corazón, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. No retrocedas. Cuando tú entiendes que eres realmente en Cristo, te conviertes entonces en un servidor de los demás y persigues la reconciliación en lugar de la venganza por la ofensa. Porque si eso ocurre, eso sería una derrota. Mientras el mundo mira para ver cómo estos cristianos se comportan cuando están bajo presión, sería una victoria cuando los del mundo vean en nosotros cómo vivimos juntos. Cuando ven que nuestras relaciones, aunque torpes muchas veces, incómodas otras, hay personas que no se echan para atrás, que no retroceden, que no se retiran, sino que se persiguen mutuamente con amor, porque somos familia, porque somos uno en Cristo. Es así que sería una victoria. ¡Qué demostración del poder del Evangelio! Eso es lo que Pablo nos llama a hacer, a ti y a mí. Así que debemos recordar nuestro futuro, hacia dónde vamos ahora que somos cristianos. Un día juzgaremos al mundo, juzgaremos a los ángeles, algún día seremos jueces de la Corte Suprema. Aquí en la tierra estamos en formación. Debemos vivir entonces sabiendo que ese día será ese es nuestro destino. Debemos enfrentarlo al presente, ver las áreas en las que hoy vivimos. Si hay un nivel por debajo, tan por debajo de nuestra nueva identidad y posición, entonces tenemos que parar las alertas. Cuando eso sucede, cuando nuestra vida está por debajo de lo que estamos llamados a vivir como hijos de Dios, lo que debemos es arrepentirnos. Debemos recordar nuestro pasado.
Debemos recordar lo que Cristo hizo allá en la cruz y en nuestros corazones por Cristo a través del Evangelio, haciéndonos nuevos. Y al comprenderlo, entonces vamos a tener ese impulso para empezar a vivir a su luz, a ser realmente quienes somos. Y en esta mañana te digo que el Señor, pues, nos dé la gracia de hacer precisamente eso a lo que somos llamados a través de estas escrituras el día de hoy. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, reconocemos en los tiempos que hemos dado lugar, Señor, muchas veces a esa amnesia del Evangelio. Hemos descuidado nuestra verdadera identidad. Todavía hemos vivido como si fuéramos quienes fuimos una vez, no quienes somos ahora en Cristo. Te suplicamos en esta mañana que nos perdones por vivir, Señor, muy por debajo de nuestros privilegios como hijos de Dios, adoptados por tu sola gracia, limpios y apartados para tu gloria, justificado allá en los tribunales celestiales. Te suplicamos en esta mañana, ten misericordia de nosotros. Y mientras asimilamos, Señor, la maravilla de lo que tú nos has hecho ser, por favor, te suplicamos que nos des el poder y permítenos vivir lo que realmente somos, y que nuestro testimonio no esté menoscabando tu nombre. Que no vivamos, Señor, para que el mundo vea derrotas de tu evangelio por nuestra causa. Y ayúdanos a que el mundo vea verdaderamente victorias del evangelio a través de nuestras vidas, no perfectas, pero aún en medio de la imperfección, el nombre tuyo sea glorificado. Señor, muchas gracias, y ayúdanos a no caer en la amnesia del evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Y anhelo de que el Espíritu Santo pueda seguir hablando a sus corazones sobre este mensaje tan importante, porque muchas veces queriendo o sin querer caemos o hemos caído en la amnesia del evangelio, y por eso nos comportamos como nos comportamos, y por eso hacemos lo que hacemos o dejamos de hacer lo que tendríamos que estar haciendo. Hermanos, piense y medite en esto y busque que el Señor siga hablándoles, que su Espíritu Santo siga ministrando su vida, que siga ministrando su corazón, porque Él sí conoce las necesidades que tiene su alma. Que el Señor les bendiga. Dejo este espacio con nuestra hermana Abby. Amén, gloria a Dios. Agradezcamos a Dios por su palabra, por su evangelio, por su perdón, por su salvación. Agradezcamos a Dios por nuestro futuro, por nuestro destino que no merecemos, pero que el Señor ya nos ha prometido. Amén.
poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Sí, Señor, gracias. Gracias, poderoso Dios. Gracias, Señor. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús,
adoro por lo que hiciste en mí. Aleluya. Que no le damos palmas, hermanos, dándole gracias a Dios. Pueden tomar sus lugares, hermanos, un momento. Vamos a pasar al tiempo de los anuncios. Primero, por favor, hermano Marcos Hernández, nuestro hermano Lalo, Eduardo. Nos quedamos un momento al final con la hermana Gris. Por favor, va a ser algo rápido. También nuestro hermano, bueno, Gabriel, creo que no está. Recordando que los días lunes hay oración a las 10 de la noche. Nos reunimos por internet, vía Zoom. Entonces es importante que podamos conectarnos y seguir en esta práctica espiritual de estar orando unos por otros, de estar orando por las diferentes circunstancias que acontecen en la iglesia local y en la iglesia mundial, y por las circunstancias que pasan en la vida diaria en todo el mundo. Entonces hagamos lo posible, si no lo ha hecho, haga lo posible para poder reunirse y formar parte de esta práctica que va a ser de gran bendición para sus vidas. Los días miércoles seguir asistiendo al estudio. El Cordero es el Rey, miércoles a las 8 de la noche. Igual se transmite por YouTube y también puede conectarse vía Zoom. Entonces todos los miércoles, por favor, haga también lo posible para poder asistir de forma virtual a este estudio. Vamos a orar por la salud de nuestro hermano Cristóbal, seguir orando por su salud. Ya hace tiempo que no nos acompaña, entonces vamos a seguir orando. Dios tiene el control de las cosas, sabemos eso. Orar por nuestra hermana Adri, también vamos a orar por su vida, por su salud, por cualquier situación que pueda estar atravesando en su vida física. Vamos a orar también por ella. Vamos a orar también por Blanca Leticia Gutiérrez, que está en el hospital en cuidados intensivos. Vamos de igual forma a orar por ella. Quizá no la conoce, pero el Señor sí la conoce y el Señor escucha nuestra oración. Amén. Entonces vamos a orar por ella. Es importante también que confirme su asistencia, que confirmemos nuestra asistencia con tiempo a nuestro pastor, para que organice la logística de cualquier para el servicio del día domingo, ¿de acuerdo? Entonces confirmar a tiempo, ¿ok? En algunas asambleas de Dios, por ejemplo, el día de hoy se celebra el Día del Pastor. En otras partes se celebra el tercer domingo del día septiembre. Los diputados dijeron que se celebra el día 31 de octubre, el Día del Pastor. Entonces, por si es hoy, vamos a orar también por nuestro pastor, y oramos también en esas fechas, ¿verdad? Siempre tenemos que estar orando por él. Entonces vamos a orar, ¿de acuerdo? Nos ponemos de pie y vamos a darle gracias a Dios para ser despedidos. Amado Señor, te damos gracias, Dios, por tu bondad, por tu misericordia que tuviste, Señor, con cada uno de nosotros, por el privilegio que nos diste de venir a adorarte, Señor, de darte gloria a Dios con nuestros cuerpos, con la disposición de nuestro corazón contrito y humillado, Señor, para rendirse ante tu Espíritu Santo y ser guiados el día de hoy para poder llegar a este lugar y juntos como familia, Señor, traerte gloria y honra. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, la cual nos enseña, Señor, la cual nos instruye, Padre, para que en el momento, Señor, de poderla llevar a práctica, Señor, puedas darnos la sabiduría y saber cómo actuar, Padre, en cualquier circunstancia de la vida. Y te damos gracias, Señor, y te pedimos que tu evangelio, Señor, siempre sea el que dirija nuestras vidas, nuestras actitudes
nuestras acciones, amado Dios. Te damos gracias por tu palabra. Amado Señor, seguimos orando por la salud de nuestros hermanos, Señor, que se encuentran quebrantados de ella. Amado Dios, sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. Sabemos que tú eres nuestro Dios sanador, amado Dios. Y oramos por la vida de nuestro hermano Cristóbal, Señor, por la vida de nuestra hermana Adri, por Blanca, amado Padre, por esta petición especial, Señor. Sabemos que eres el Dios todopoderoso, el Dios creador, Señor, de todas las cosas y el Dios soberano. Y como iglesia, Señor, intercedemos por cada uno de ellos para que tú obres conforme a tu voluntad, Señor. Más oramos intercediendo para que su sanidad, Señor, mejore. Y sabemos que tú eres un Dios que escucha a sus hijos, un Padre que escucha a sus hijos. Gracias, Señor. Oramos también, Dios, por las ofrendas y por los diezmos, Señor, que van a ser recolectados el día de hoy, Señor, que son depositados a lo largo de la semana, Padre. Te damos gracias, Dios, porque tú nos das más de lo que necesitamos, Señor. Tú eres nuestra mayor fuente de provisión en nuestras vidas. Tú eres, Señor, esa fuente absoluta de provisión, amado Dios, y tú eres quien sustenta nuestros hogares, amado Señor. Te pedimos que tú trabajes en el corazón de cada uno de nosotros para ser agradecidos, Señor, hacia ti. Muchas gracias, Padre, por todo lo que tú nos das. Amado Dios, oramos también por la vida de nuestro pastor, Señor, que el día de hoy en muchas iglesias se celebra su día, Señor. Sabemos que tú les has llamado, Señor, con el propósito de servirte, amado Padre, de una forma especial y extraordinaria, Dios. Oramos por la vida de nuestro pastor Luis Alberto, Señor, que tú sigas hablando a su vida, sigas capacitándolo, Señor, sigas teniendo cuidado de él, de su salud y de su familia, amado Dios. Muchas gracias te damos como iglesia por su vida. Señor, nos despedimos de este lugar, mas no de tu presencia, agradeciéndote nuevamente, Señor, por la oportunidad que nos diste de haber podido llegar. Anhelamos que sigas guardando la vida de cada uno de tus hijos, Señor, y que puedan llegar a los diferentes compromisos que tenemos como iglesia local. Todo esto, amado Dios, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, estamos despedidos.